días, mi nombre es Jesús Arturo Morales y mi compañero Isael Rodríguez. Los temas que a continuación presentaremos son de la materia Bases filosóficas, legales y organizativas, y los temas a presentar son los siguientes: el artículo 3 como regulador de la educación en nuestro país, El valor de las reformas como el artículo 3. y principios filosóficos de la educación. A presentar son principios filosóficos de la educación, los cuales son 6: obligatoriedad, universal, inclusión, pública, gratuita y laica. Obligatoriedad, que se encuentra en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que según el artículo 3 nos dice que el Estado, Federación, Estado, Ciudad de México impartirá y garantizará educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior hasta media superior será obligatoria, y que según la Ley General de Educación, según el artículo 1, nos dice que sus disposiciones son el orden público, interés social y de observancia general en toda la República. Universal, que se encuentra en el artículo 18, 36 y 38 de la Constitución, y que según el artículo 3 nos dice que toda persona tiene derecho a la educación hasta la media superior, será obligatoria. La educación se basará en el respeto y rescrito de la dignidad de las personas con enfoque de los derechos humanos e igualdad sustantiva, y que según la Ley General de Educación, en el artículo 2, nos dice que garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas para toda la educación. Inclusión, que se encuentra en el artículo 30, 16, 41, 47 y 62 de la Constitución, y que según el artículo 3 nos dice que tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará el amor a la patria, la participación y el respeto, y que según la Ley General de Educación nos dice en el artículo 3 que fomentará la participación activa de los educandos, tutores, profesores, pueblos indígenas y afroamericanos. Pública, que se encuentra en el artículo 11 y 38 de la Constitución, y que según el artículo 3 nos dice que toda persona tiene derecho a la educación, y que según la Ley General de Educación, en el artículo 8 nos dice que el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Gratuita, que según el artículo 3 nos dice que toda persona tiene derecho a la educación. La educación inicial será un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. La conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia proveerá honestidad, los valores y la mejora continua. Y que según la Ley General de Educación, en el artículo 9, nos dice que las autoridades educativas, con la finalidad de establecer condiciones que permitan en el ejercicio pleno del derecho. Laica, que se encuentra en el artículo 26 y 15 de la Constitución, y que según el artículo 3 nos dice que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Ciudad de México impartirá y garantizará educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Y que según la Ley General de Educación, en el artículo 2 nos dice que garantizará el desarrollo de los programas y políticas públicas para la educación, y que según en el artículo 3 de la Ley General de Educación fomentará la participación activa de los educandos, tutores, profesores, pueblos indígenas y afroamericanos. El segundo tema es el valor de las reformas al artículo 3. El artículo 3. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de toda persona a recibir educación y define los principios que el régimen a lo largo de la historia. Este artículo ha sido objeto de diversas reformas que reflejan la educación de la política educativa en México. Reforma de 1993. Se reconoció el derecho a todo individuo a recibir educación preescolar, primaria y secundaria, elevando a rango constitucional la facultad del Ejecutivo Federal para determinar los planes de programas de estudio de la educación básica y normal. Reforma 2002. Se hizo obligatoria la educación preescolar, integrándola con la primaria y secundaria para conformar la educación básica.
Reforma 2012. Se estableció la obligatoriedad de la educación media superior, ampliando el derecho a la educación gratuita y obligatoria hasta este nivel. Reforma 2013. Se enfatizó la calidad de la educación obligatoria, estableciendo medios institucionales para garantizarla, vinculándola con la equidad. Se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como organismo autónomo encargado de evaluar la calidad, el desempeño y resultado del sistema educativo nacional. Reforma 2019. Se derogaron dispositivos anteriores relacionados a la evaluación docente y se establecieron nuevos principios orientados a la educación. Valor de las reformas. Las reformas del artículo 3 han sido fundamentales para adaptar el marco legal educativo a las necesidades y contextos sociales de cada época. Han permitido ampliar la cobertura educativa, extendiendo la obligatoriedad de la educación de nivel superior, garantizando que más personas accedan a una formación integral. Mejorar la calidad educativa, implementando estándares y evaluaciones que buscan elevar el nivel de enseñanza y aprendizaje en el país. Promover la equidad, buscando reducir las brechas educativas entre diferentes sectores de la población, asegurando igualdad de oportunidades. Para el tercer tema, vamos a presentarles el artículo 3 como regulador de la educación. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la educación en el Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios. Impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, conforman la educación básica. Esta y la media superior son obligatorias, mientras que la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Adaptar la educación a contextos contemporáneos, incorporando principios como el respeto a los derechos humanos, la inclusión y la diversidad cultural. Estas reformas reflejan el compromiso del Estado mexicano para garantizar una educación que responda a los desafíos sociales, económicos y culturales, reconociendo la importancia de la educación como motor de desarrollo y cohesión social. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la cual además de obligatoria será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. La educación se basará en el respeto y respeto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y igualdad sustantiva. Tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en el amor a la patria, el respeto de todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, de la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. La ley establecerá las disposiciones del sistema para la carrera de maestras y los maestros en sus funciones docentes, directiva o de suspensión. Corresponderá a la Federación su rectoría y en coordinación con las entidades federativas su implementación conforme a los criterios de la educación previstos en este artículo. La administración, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión se realizará a través de los procesos de selección públicos, transparentes, equitativos e imparciales, considerando conocimientos, aptitudes y experiencias necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial de las escuelas normales en los términos que disponga la ley. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado garantizará los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno que sean idóneas y contribuyan a los fines de la educación. En resumen, el artículo 3 constitucional consagra el derecho de la educación y establece las bases para que el Estado proporcione una educación gratuita, laica, inclusiva y de calidad, y que en todos los niveles, desde la educación inicial hasta la superior,
Asimismo, reconoce la importancia del personal docente en el proceso educativo y promueve su función.